relato que tenemos para compartir que habla de un hombre, ¿sí? Hemos traído diferentes hombres en diferentes cuentos, diferentes mujeres en diferentes relatos que guardan, que esperan. En este caso es un hombre que guarda cosas muy particulares, ¿sí? No es un objeto, es el hombre que guardaba los abrazos. Había un hombre que tenía una costumbre bastante extraña. Guardaba los abrazos. No los guardaba en una caja, no los guardaba en un cajón, ni mucho menos en una fotografía. Los guardaba dentro suyo. Cuando alguien que quería se acercaba y él sentía deseos de abrazarlo, muchas veces pensaba, después lo voy a abrazar, después de terminar lo que estoy haciendo, después de solucionar este problema que tengo que solucionar, después cuando tenga más tiempo. Y ese después se fue convirtiendo, sin que se diera cuenta, en una costumbre. Sí, había aprendido a querer, pero en silencio. Era de esos hombres que podían decir, estoy bien, aunque en realidad no lo estuvieran. Que preguntaban cómo estaban los demás, pero rara vez hablaba de sí mismo. Si alguien tenía un problema, aparecía. Él siempre estaba. Si alguien necesitaba ayuda, ahí iba a estar él. Pero cuando llegaba el momento de decir te quiero, parecía que las palabras se le quedaban atrapadas en algún lugar de la garganta. Y los abrazos también los guardaba durante años, hasta que un día recibió una llamada. Una de esas llamadas que uno atiende sin imaginar que después de escucharla el mundo ya no vuelve a ser exactamente igual. Hay muchas de esas llamadas en nuestra vida. Era alguien que había querido muchísimo, alguien con quien había compartido años, conversaciones, discusiones, silencios y también muchos momentos felices. Pero hacía mucho que no se veían. Tenemos que encontrarnos, le dijeron del otro lado. Y él respondió, claro, cuando pueda. Y otra vez, cuando pueda. Pero esta vez, ese cuando pueda llegó demasiado tarde. La persona murió unos días después y entonces aquel hombre comprendió algo terrible. Había pasado años guardando un abrazo que ahora ya no iba a poder entregar. Se sentó solo en su casa, miró sus manos y por primera vez se preguntó cuántas cosas había dejado para después. ¿Cuántas veces había querido decir te quiero y no lo había dicho? ¿Cuántas veces había tenido ganas de abrazar a alguien y se había contenido? ¿Cuántas veces había pensado que había otra oportunidad y no la hubo? Entonces lloró, no solamente por quién se había ido, lloró también por todas aquellas palabras que todavía llevaba adentro. Y a la mañana siguiente hizo algo que jamás había hecho. Llamó a su hija, no tenía una excusa, no necesitaba ninguna. Cuando ella atendió, él simplemente le dijo, quería escucharte. Después llamó a un viejo amigo de muchos años. Luego también llamó a su hermano y más tarde pasó por la casa de una persona que hacía mucho tiempo que no visitaba. Ese día entonces empezó a entregar todos los abrazos que él había guardado durante tantos años. Algunos fueron largos, otros apenas duraron unos segundos, pero todos tenían algo en común, llegaban justo a tiempo. Con el paso de los días descubrió que abrazar no solucionaba los problemas, no, para nada. No hacía desaparecer las tristezas, tampoco. Y no podía cambiar el pasado. Pero podía decir algo que muchas veces las palabras no conseguían decir. Podía decir de esa forma, estoy acá. Desde entonces, cada vez que sentía ganas de abrazar a alguien, ya no pensaba en el momento adecuado, simplemente lo hacía, porque había aprendido, quizás demasiado tarde, que el cariño también tiene fecha de vencimiento cuando uno decide guardarlo. Y que hay cosas que no deberían esperar. Por ejemplo, un te quiero, un perdón, un gracias, una llamada, una visita, un abrazo. Porque quizás mañana tengamos tiempo, pero quizás no. Y entonces aquel hombre dejó de guardar abrazos, comenzó a repartirlos, como quien reparte algo que cuanto más entrega, más tiene. Y descubrió que el corazón funciona de una manera maravillosa. Cuando damos amor, no nos quedamos con menos. No, nos queda espacio para recibir un poco más. El hombre que guardaba los abrazos. Si la rutina no te deja en paz, no tengas dudas, este es tu lugar. Sintoniza el
Vas deprisa y no sabes frenar.